nos permite de cualquier manera compartir esas experiencias. Un momentico, qué pena. Elena. Qué pena. Compartir esas experiencias es muy interesante. Hoy tenemos a María Andrea. No hemos tenido muchos egresados porque por la misma situación ha sido muy difícil. Por ahí he tratado de estarme contactando con Luis Fernando, con Edwin Gamboa, con muchos egresados que están en partes del mundo trabajando en sus doctorados, otros están trabajando en algunas empresas. Y entonces la idea puede ser a hoy traer a María Andrea. Nosotros hicimos casi que contacto fue en diciembre, ¿no? Diciembre, septiembre del año. Diciembre, ¿cierto? El año pasado. Sí, el año pasado. Exactamente, a través del grupo guía, digamos, el grupo de inteligencia artificial del cual les hemos hablado y del cual les habló el profesor Ángel. Y entonces la idea era que ella, pues, nos hiciera una pequeña charla, digamos, que nos hablara más que todo de toda la parte de su trabajo de investigación como egresada de la Universidad del Valle. Esto también se hace con el fin de que ustedes también tengan esas iniciativas que, a pesar de que a través de que pasemos de muchas dificultades de tipo económico, como la que estamos pasando hoy, a veces es importante tener sueños, y yo les he dicho a ustedes que la idea de terminar la ingeniería es de que ojalá muchos de ustedes y ojalá todos terminen haciendo sus estudios doctorales, sus estudios de maestría. Aprovechando este ratico que está ahí María Andrea, que María Andrea también me puede de pronto, lógicamente, soportar lo que estoy diciendo. Todos estos países que han salido adelante es porque su masa crítica, su masa estudiantil ha querido y se ha metido en este cuento de estudiar un poquitico más, y yo sé que hay muchas necesidades de terminar, pero nada, la idea es que todos sigamos este camino. Por eso traigo a Marendra, que es un ejemplo para ustedes, para nosotros también. Y entonces, nada, Marendra, te dejo ahí con mis pupilos. Vale, profe, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahora la pantalla? Ok, ya. Sí, ya, ahorita sí, Marendra. Vale. Súper. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es María Andrea Cruz, soy egresada, como decía el profe Raúl, soy egresada del programa de Ingeniería de Sistemas. Y la idea pues es contarles un poquito así rápido, más o menos cuál ha sido el proceso hasta llegar acá desde que entré a la universidad. Yo entré en el 2008. En esa época la ingeniería, que seguramente hoy en día es igual, pues tenía un componente teórico importante, pero a su vez había muchas asignaturas con las cuales teníamos proyectos, y eso hacía pues que tuviéramos esa parte práctica. ¿Por qué me remito a esto? Porque la Universidad del Valle me parece a mí que es muy fuerte en la parte teórica, y esto no solamente nos va a ser útil si seguimos un camino académico, pero también profesional, porque nos permite identificar cuando un problema realmente se puede resolver o no, que ya lo verán mucho más adelante en la carrera cuando estén analizando problemas, la complejidad de los problemas. Es algo que de pronto uno, mientras empieza en la carrera, no lo tiene muy en cuenta, o de pronto ve que esto para qué, y resulta que uno va sumando todos estos conocimientos a través de la carrera y luego en las prácticas, en los proyectos, y más adelante cuando tengan la posibilidad de ejercer como ingenieros, se van a encontrar todas las aplicaciones que esto tiene. Es algo que me pareció a mí muy relevante, fueron las selectivas profesionales.
Normalmente estas estaban previstas para sexto, séptimo semestre. Sin embargo, uno podía como iniciar antes, y eso fue, digamos, como lo que yo hice, motivada por otros estudiantes que vi que estaban tomando estas asignaturas, y empecé en quinto semestre. Ahí conocí al profesor Juan Francisco Díaz, con quien vi programación por restricciones. Y bueno, además de uno ver un montón de asignaturas que tienen que ver con ciencias de la computación, que también habrá electivas profesionales que tengan que ver con el desarrollo de software, que eso lo podrán ver ustedes más adelante, qué tipo de aplicación les llama más la atención, porque la ingeniería de sistema pues se puede aplicar en muchos diferentes escenarios, y la carrera tiene un componente que me parece a mí relevante, y es que le permite a uno irse por las ciencias de la computación como tal, o irse por el lado del desarrollo de software. Entonces, cuando conocí al profesor, empezamos a trabajar este otro tipo de paradigma de programación, y fue muy interesante porque también hace parte de empezarse a relacionar con estudiantes de otros semestres. Y esto, pues, se va traduciendo en que empiezan a existir posibilidades de lo que se llaman monitorías, que pueden ser académicas, como uno ser asistente de un profesor y de ser tutor de otros semestres, administrativas y prácticas. Y aquí pasó que nosotros empezamos a trabajar en conjunto con otro colega, con el profesor Juan Francisco, y empezamos a realizar prácticas investigativas, que eso más adelante les voy a mostrar, pues nos llevó a un emprendimiento. Además de estas posibilidades que ofrecía, digamos, como tal, el núcleo de la carrera, todo el pensum que tiene la carrera, pues había algo muy interesante, que era el grupo estudiantil. Yo creo que se llama igual todavía, Génesis, que es el grupo estudiantil de la escuela como tal, y con ellos lo que hacíamos era, entre todos, organizar ciertas tutorías para ayudarnos con las diferentes asignaturas, programarnos para ir a los congresos de computación. Entonces, en Colombia hay un congreso de computación importante, y que es relevante, digamos, de cierta forma, pues asistir a este congreso, porque pues uno hace networking con otras personas de otras universidades y va conociendo qué se desarrolla en otras partes del país. Entonces, pues se los dejo como referencias. Si todavía no conocían de este grupo, pues que hay un grupo de estudiantes al que ustedes pueden recurrir. Durante el pregrado, pues además de ver todo este núcleo, hay dos experiencias relevantes que quiero rescatar aquí y compartirles a ustedes para que las tengan en cuenta. La primera es, durante la carrera se puede realizar intercambios en otros países y en otras universidades a nivel nacional. En nuestro caso, liderados por María Claudia Santamaría, que hoy en día está haciendo su doctorado en Londres, y por la profesora, la doctora Trujillo, María Patricia Trujillo, nos reunimos un grupo de estudiantes para ir a conocer el sistema educativo alemán. Lo que hicimos fue, en nuestro tiempo aparte, empezar a estudiar inglés, porque pues además de las clases de inglés que ofrecía la universidad, pues Alemania, si llegábamos a ir, que fue el caso, pues posiblemente el idioma que más íbamos a utilizar era el inglés. Entonces empezamos a estudiar inglés y a preparar la aplicación, y aprovechando, digamos, la experiencia que había con un asistente de la organización DAT, que es la organización que nos dio la beca a nosotros. En esa visita, porque a la final fuimos ganadores de la beca, en esa visita visitamos 9 universidades alemanas más un instituto Fraunhofer,
Y yo creo que esta fue una experiencia que nos permitió a la mayoría de los que fuimos tener como un antes y un después, de ver cómo se movían las universidades a nivel internacional, cómo se trabajaba la investigación, qué posibilidades había de estudiar otros temas y, digamos, ir un poco más allá de lo que nos estaban explicando o que veíamos en las clases. La mayoría de nosotros ha hecho maestría. Yo creo que prácticamente todos hemos hecho la maestría y muchos de nosotros hemos estudiado, además después del pregrado, en otros países. Y la segunda experiencia que quiero comentarles es lo que les hablaba del emprendimiento. Entonces, resulta que durante esta asignatura electiva profesional, programación con restricciones, pues hubo la posibilidad de empezar un proyecto, una práctica investigativa que tenía que ver con un modelo matemático que nos permitiera definir las probabilidades que tenía un equipo de fútbol en un torneo por puntos. O sea, qué posibilidades tenía de poder quedar clasificado, así como, digamos, es la liga Postobón, bueno, no sé si ya se llama así en Colombia. Y entonces empezamos este proyecto. Cuando empezamos la práctica investigativa, vimos que había una posibilidad de que esto se convirtiera en un emprendimiento y apoyados por la Oficina de Transferencia Investigativa, de Resultados Investigativos, empezamos un proceso para entender cómo funciona esto del emprendimiento, porque pues uno realiza sus investigaciones, pero no necesariamente esto va a resultar en algo que alguien quiera utilizar. Entonces hay como un proceso y otras habilidades que se necesitan desarrollar para poder tener un emprendimiento. Lo que quiero resaltar aquí es que lo que ustedes hagan y las ideas que ustedes tengan durante el pregrado las pueden ir materializando con apoyo de la universidad. Si ustedes ven que hay un proyecto que trabajan con algún profesor que para ustedes tiene cierta posibilidad o que incluso el profesor se los mencione, pues sepan que hay una oficina en la universidad que trabaja para crear estos emprendimientos para que puedan surgir. Y con respecto a los intercambios, quiero volver un poco acá, mencionarles que hay un programa que se llama Jóvenes Ingenieros, que también es una beca del DAT, y en esta beca lo que les permite a ustedes es realizar un año de intercambio en una universidad alemana. Entonces ustedes ven un primer semestre donde el primer mes, 2 meses, no recuerdo bien, terminan de estudiar alemán, que lo comienzan estudiando en Univalle, y ven las asignaturas que luego les van a homologar esos créditos. Y en el segundo semestre hacen una práctica como tipo pasantía en una empresa que esté pues allá en donde ustedes vayan a estudiar en Alemania. Entonces, para que lo tengan en cuenta que esto es posible. Otra cosa que yo pensaba cuando estaba en pregrado era, no, pero es que uno se va y es un año y pues eso se pierde ese año y luego me quedo un año más estudiando. Pero esto es un tipo de experiencia que, como decía antes, es un antes y un después. Les va a permitir, además de toda la parte académica y profesional que les puede beneficiar, también está la parte personal, de crecimiento personal, y es conocer otras culturas, compartir con personas de otros países, lo cual le ayuda a uno como a ampliar su espectro cultural y ver el mundo de diferentes formas, y vale la pena. O sea, realmente no piensen que de pronto va a ser como que no se van a graduar a tiempo. De hecho, la mayoría en mi promoción, la mayoría no nos graduamos a los 10 semestres exactos. Tal vez esto no lo debería decir en voz alta, pero es lo que pasó. Y entonces, si se les llega a dar la oportunidad de un intercambio, mi, digamos, impresión aquí es, háganlo, vale la pena muchísimo. Bueno, antes de esto, bueno, quisiera comentarles que
Una vez me gradué de Univalle, empecé a trabajar en proyectos que estaban ahí en Univalle, pero que trabajamos con el Ministerio de Educación Nacional como desarrolladora front-end y como desarrolladora full backend. Esta experiencia pues me permitió, además de poner en práctica lo que había aprendido durante la carrera, también cuestionarme a mí misma si era realmente lo que yo quería hacer, si yo quería ser desarrolladora, que a mí me gusta desarrollar, me gusta programar. Sin embargo, al final de la carrera, yo vi una electiva profesional que se llama Vida Artificial con el profesor Ángel, y en esta asignatura nosotros teníamos que leer algunos libros. Yo leí el libro de Cómo funciona la mente de Steven Pinker, y ahí Pinker menciona que se podía hacer un análisis del cerebro juntando diferentes disciplinas, como la psicología, las ciencias cognitivas y la computación y la lingüística. Y para mí eso era impresionante, y además que se relacionaba mucho con por qué yo había decidido estudiar ingeniería de sistemas. Cuando yo era jovencita, yo veía las películas de inteligencia artificial y a mí me parecía impresionante que uno fuese capaz de crear algún computador, algún programa que pudiese, si quisiese, imitar lo que hacíamos los humanos. O sea, y yo quería estudiar ese tipo de cosas. O sea, yo veía como en estos robots como una inspiración, y eso me llevó en parte también a estudiar ingeniería de sistemas. Y entonces, cuando me encuentro con este libro, pues digo, bueno, pues ¿será que yo debería entonces aquí estudiar como psicología para poder combinar la psicología con las ciencias de la computación y irme como desempeñando por esto que parece más, que me llamaba más la atención a mí? Cuando estuve hablando con el profesor Ángel, que en su momento era mi director de trabajo de grado, él me comentó que existían unas maestrías que se llamaban ciencias de la cognición, ciencias cognitivas. Y yo no conocía eso, así que el profe me recomendó, me dijo, en vez de hacer otro pregrado más, usted puede especializarse directamente con una maestría. Y entonces empecé a buscar estas maestrías. Entonces, durante mis tiempos de estar trabajando como desarrolladora, pues me di cuenta que realmente lo que yo quería era eso. Yo quería ser investigadora y quería especializarme en esa parte, de manera que yo empecé a revisar páginas de internet donde buscar maestrías de ciencias cognitivas alrededor de todo el mundo, porque digamos, en mi motivación era más que nada lo que yo quería estudiar y no el lugar donde quería estudiar, que ya tenía la experiencia de haber ido a Alemania y pues sabía que en Europa esta parte de la investigación era muy fuerte, pero no era una restricción para mí. Y resulta que en medio de ese proceso me encontré con el programa Erasmus Mundus LST, que es por las siglas en inglés Language and Communication Technologies, tecnologías del lenguaje y la comunicación. Y resulta que me empecé a preparar para esta beca y otras aplicaciones, otras becas. Casi siempre son los mismos, los mismos documentos. Entonces van a preguntar por las notas de pregrado, de manera que para que lo tengan en cuenta, no es que uno tenga que tener las notas, las mejores notas, los promedios más altos, pero esto les va a ayudar si ustedes se presentan en una aplicación de estas. Generalmente las tienen en cuenta, además de una carta de motivación. Entonces, para que lo vayan revisando, pues tratar de tener ese promedio un poquito presentable para estas aplicaciones. Bueno, pero además de eso, mi inglés todavía no era muy bueno, de manera que seguí estudiando inglés con cursos online, con ir a instituciones para reforzar, etcétera, etcétera. Y también
cuando yo estaba estudiando, pues existía la asignatura, la electiva profesional del profe Raúl, procesamiento del lenguaje natural, pero yo no la tomé en ese momento, porque me puse a tomar otras asignaturas. Y resulta que esta pues, maestría tiene que ver muchísimo con esto, entonces pues me hice unos cursos online para tener más o menos alguna idea que me ayudara como para tener unas bases con esto. No sé, por el chat están muchas caritas tristes. Vale. Ya, por el promedio. No se pongan tristes por lo que digo del promedio. O sea, eso es para tenerlo en cuenta, pero no quiere decir que si tengo un promedio de, no sé, 3 algo, pues no me van a aceptar, no. Porque también, ¿qué pasa? Las becas, muchas veces estas becas de Erasmus Mundus son por regiones, entonces dicen como tenemos 10 becas para Latinoamérica, entonces participan todas las personas de Latinoamérica, porque hay que entender también algo, digamos los modelos educativos de los diferentes países son diferentes y por algo está esto de entre comillas, países del primer mundo y educación del primer mundo, porque resulta que estos muchachos aprenden inglés desde el colegio, saben perfectamente inglés, estudian por muchísimos años, estudian como 12 años en el colegio y además tienen unas selectivas y son modelos educativos diferentes y compararlos directamente, pues no es justo. Entonces, lo que ellos suelen hacer es repartir por regiones y ya las personas de la misma región, digamos que compiten entre ellos por esos puestos que tienen para las becas. Claro, les van a ayudar si tienen un promedio alto, pero no quiere decir que no van a tener posibilidad si tienen un promedio bajo. No es lo único que se tiene en cuenta cuando se está haciendo una aplicación para becas. De manera que no se desanimen y ustedes están en primer semestre. Hay muchísimas asignaturas por ver, hay muchas cosas por aprender y seguramente si lo tienen en cuenta, pues va a ir mucho mejor en las otras asignaturas. No se preocupen por eso. Bueno, entonces apliqué a esta beca y aquí viene la primera respuesta de ellos. Le aceptamos su aplicación para el programa, pero usted no se ha ganado la beca. Y yo no tenía posibilidades más que con beca de poder asistir al programa. El programa cuesta 8.000 euros por año para una persona que no sea de la Unión Europea. Más uno se tiene que, obviamente, mantener en otro país, que es en euros, que es una moneda muy diferente a los pesos, y pues no tenía como esa posibilidad, pero yo no quería renunciar. Entonces yo les escribí a ellos que yo iba a seguir buscando posibilidades de financiamiento y que no me fueran a quitar el cupo. Entonces ellos me dijeron, vale, estamos pendientes de lo que usted nos diga y va a quedar en una lista de reserva por si alguien no toma la beca, no toma el programa, etcétera. Resulta que un mes después, cuando yo ya había prácticamente perdido las esperanzas de poder entrar al programa, me vuelven a escribir de que recibieron más fondos de la Unión Europea y yo estaba en la lista de espera justo y quedé seleccionada para la beca. De manera que, pues, me fui entonces a hacer mi maestría. Este es un programa multidisciplinar, entonces me permitió compartir con profesionales, por ejemplo, lingüistas, que muchas veces no tenían una formación en computación, o sea, eran lingüistas que de pronto sabían programar, pero no es lo mismo saber programar que tener una formación en computación y ustedes se van a dar cuenta cuando vayan avanzando en la carrera. Entonces, esta maestría me permitió desarrollar como habilidades para poder trabajar con las diferentes disciplinas, lo cual me parece muy valioso. Esta es una maestría que dura 2 años, un año en un país y el siguiente en otro país.
Entonces tuve la oportunidad de conocer dos tipos de laboratorios de investigación, uno en España y otro en Francia, y saber más o menos cómo funcionaba esto. Antes de yo irme a la maestría, pues yo decía, no, pues doctorado, eso es para los genios, o sea, eso tiene que ser uno demasiado inteligente para poder hacer doctorado, y pues yo no. Entonces yo creo que hago la maestría y yo me dedico a buscar trabajos de investigación, que era, digamos, lo que yo tenía siempre presente. Trabajar en investigación era lo que yo quería hacer. Y resulta que cuando yo ya empiezo a trabajar en los laboratorios de investigación de estas dos universidades, es la Universidad de Lorraine en Francia y la Universidad del País Vasco en España, me doy cuenta que los doctorados no necesariamente son para los genios. O sea, si bien es cierto que los doctorados son exigentes y que requieren pues mucha concentración y mucho trabajo, pues no quiere decir que uno no tenga la posibilidad de realizarlo. Y digamos, eso me quitó un poco el miedo a que yo le tenía al doctorado, de que era algo imposible, o sea, eso no es para todo mundo. Y lo segundo que me llamó muchísimo la atención y es que a diferencia de Colombia, en muchos de los países europeos el doctorado es considerado un trabajo de investigación como tal y te ofrecen un salario con todas las prestaciones y pues además de realizar este trabajo de investigación, pues al final recibes un título que es el título de doctorado y esto pues es un cambio completamente de mentalidad de lo que yo pensaba antes de irme de la maestría y que solamente se vio cambiado con esta experiencia, con la experiencia de la maestría. Si eventualmente tienen alguna pregunta respecto a este programa, si eventualmente ustedes ven la asignatura con el profesor Raúl y les gusta muchísimo este tema, yo estoy disponible para cualquier tipo de pregunta con respecto a esto o cómo irse preparando más adelante. Con mucho gusto estoy disponible para eso. Entonces, bueno, pues al finalizar la maestría, a pesar de que había dicho al principio que no iba a hacer un doctorado nunca, pues me puse a buscar doctorado en el área de las ciencias cognitivas porque pues era lo que siempre me había llamado la atención y mientras yo estuve trabajando en la maestría, pues aunque tuve algunas asignaturas que tenían que ver con ciencias cognitivas, pues realmente no hubo una que fuese muy fuerte o mi trabajo de maestría, mi tesis de maestría, tampoco era muy fuerte en ese aspecto de las ciencias cognitivas y yo quería seguir buscando ese tema para trabajarlo. Entonces, pues me puse a buscar y apliqué a 3 posiciones, 2 de ellas que tienen que ver con interacción humano-robot y que eran en Holanda y en Suecia. Y la tercera, que es donde estoy ahora, que tenía que ver con el procesamiento del habla para entender cómo nosotros aprendemos a hablar cuando somos niños y tener como un modelamiento computacional de este aspecto. ¿Por qué les cuento de cuántas veces apliqué? Porque, como me dijo alguna vez el profesor Juan Francisco, este es un proceso de aplicar muchas veces y con uno que te digan que sí es suficiente. Te dicen muchas veces que no. Pero uno que te diga que sí, te permite ir más allá, te permite cumplir esa meta que tienes. Entonces, no se desanimen si durante su pregrado ven alguna posibilidad de un intercambio y aplican y no quedan, vale, pues vuelven y lo intentan. Si les dan algún tipo de retroalimentación, pues aprender de ese proceso, mejorarlo y volver a aplicar o aplicar a otras becas. Y es un proceso así, es un proceso de aplicar muchas veces y en alguna saldrá buena. Ya cuando es este proceso del doctorado, pues aquí ya uno trabaja un poco más es
qué quiero hacer yo como investigación y pues como tal era un proceso de desarrollar cartas de motivación, prepararme para las entrevistas y mostrar qué había aprendido yo y qué podía aprender yo de ellos en sus laboratorios. De manera que después de realizar 2 entrevistas, porque la de Amsterdam, de una me dijeron que no era en el perfil que estaba buscando, me dijeron que no. Entonces realicé 2 entrevistas. Quedé en la de la Universidad de Tampere, que es donde trabajo ahora, en Finlandia, y ahora hago parte del grupo de Speech and Cognition Research Group, que quiere decir habla y grupo de investigación de habla y cognición. Y pues esto es un doctorado que dura 4 años, en el cual pues hago parte de la universidad como investigadora. En Finlandia no se exige costo de matrícula, ni siquiera, bueno, tengo que revisarlo muy bien, pero creo que ni siquiera para las maestrías requiere costo de matrícula. Ya es, bueno, la manutención de vivir en Finlandia, que es un país un poco costoso. Y bueno, apenas estoy comenzando el doctorado, así que no les puedo adelantar mucho de este proceso, porque apenas comencé ahora en febrero. Pero este ha sido como todo mi viaje después de estar en el pregrado, y quiero decirles que para mí Univalle ha sido, es como un hogar, como una casa que tengo. De ahí tengo amigos que ya o sea, que son ya parte de toda mi vida, que nos conocemos desde el 2008 hasta hoy en día, son 12 años de amistad. Profesores con los que todavía mantengo comunicación, y o sea, es un proceso de aprendizaje para mí muy valioso. Univalle ofrece, pues además de todos los beneficios que tiene la carrera de nosotros, que es que una vez uno se gradúa, pues tiene muchas ofertas de trabajo. Afortunadamente esta es una carrera que se requiere en muchos ámbitos, entonces pues van a tener esa posibilidad. Pero además en Univalle también conoces a colegas de otras carreras y empiezas a tejer estas diferentes relaciones con diferentes disciplinas, y eso al final se va viendo reflejado cuando uno ya empieza a tener un desarrollo profesional, a conocer colegas que trabajan en otras áreas, y bueno, es como les digo, como una casa, como un segundo hogar. De manera que, pues nada, disfruten, aprendan mucho, y espero muchos de ustedes pues sigan también sus estudios una vez terminen el pregrado. Y bueno, si tienen alguna duda, no sé si quieren preguntar algo, pues con mucho gusto, y muchas gracias por escucharme. Buenas gracias. Gracias, María Andrea. Muchachos, preguntas. Puras gracias. A ver, gracias. Está buena la exposición. Gracias. Gracias. Muy genial. Me subió los ánimos. Excelente. Por 2. Esperemos que no me baje. Cálculo. Me imagino que cálculo los tiene. Gracias, ya sé que sé con mi vida cuántos años tiene. Le están preguntando por los años, María Andrea. Eso no se pregunta una mujer. No hay problema. Yo tengo 28 años, y es algo que yo a veces también me lo cuestionaba, porque claro, de mis compañeros con los que fuimos a Alemania, yo tengo compañeros que ya van a terminar el doctorado y eran menores que yo, son menores que yo. Entonces, a veces me preguntaba, no, pero es que uno tan adulto, uno cómo va a llegar ahí a la maestría. Y no, o sea, todas esas cosas son como mitos y a veces como temores que no le permiten a uno dar el paso. Uno tiene que dejar esos temores a un lado y dar el paso. Y no importa si no terminé en 10 semestres, y no importa si tengo 25 años, no, eso no importa. Lo importante es lo que uno quiere hacer y intentarlo. Y bueno, en alguna de esos intentos pues saldrá.
Sí, y cuando, mejor dicho, cuando María Andrea estaba haciendo, cuando usted, bueno, cuando estaba en la universidad, yo estaba haciendo el doctorado 2008-2014. Sí, 2008. Bueno, yo salí porque yo no alcancé, cuando llegué con esas ganas de dictar la lectiva de PLN, pero no, o sea, ese grupo siempre ha tenido de 13, ha tenido 8, ha tenido 10. Hubo una vez que tuve un grupo como de 17 estudiantes. Y bueno, y empezaron, cuando empecé a ver toda la parte de introducción de probabilística y toda la cuestión de álgebra lineal, se retiraron como 5, pero no, siempre he tenido, ahorita por ejemplo tengo 10, pero cuando eso, digamos que, y también el nombre, ¿no? El nombre de la asignatura de PLN, de procesamiento del lenguaje natural, pues a veces, pues mucha gente no lo conoce, y entonces a veces les llama más la atención otro tipo de cosas, como descubrimiento, bueno, descubrimiento de conocimiento, siempre tenía una cantidad de gente, las selectivas de Ángel siempre ha tenido mucha gente, las de inteligencia artificial, pero bueno, de todas maneras, para mí ha sido un gusto, de todas maneras, haber conocido a María Andrea el semestre pasado, el año pasado, que la llevó el profesor Ángel. Chévere, ¿no? Y muy bueno, y por eso quise que viviera darnos la experiencia. La vez pasada tenía canción también a Luis Fernando Pino, que está en Google, yo lo tenía ya de canción y él entonces, él estaba en un lado y estaba en... A él sí alcancé a dictarle discretas uno y le dicté discretas, entonces ese grupo fue muy chévere. También habían como 9 nomás de ese grupo que empezó con tantos, y yo me acuerdo de casi 9, y esos 9, 10 eran los que iban en línea. Mucha gente, lógicamente, habrá terminado, pero de todas maneras, chévere. O sea, la Univalle tiene eso, esas promociones de la Univalle tienen esto de genial. Y yo les digo a ellos también, ahorita aprovechando que está María Andrea, que ojalá esta sea una promoción muy buena. Todos los años, yo lo repito, ya tengo mucho tiempo de estar dictando este curso. Este curso me fascina a mí por eso. No lo he soltado, inclusive tuve la dirección y ahorita en la dirección de escuela, porque yo le dije a Oscar, no, Oscar, dividámoslo, y a mí me gusta mucho este grupo por los muchachos, para animarlos, porque hay mucha, ¿qué te digo yo? Hay mucha gente muy buena, gente brillante, gente de todos los tipos, en Univalle hay de todo, gente que se supera, lo que decía María Andrea me parece muy interesante, no necesita ser el mejor. Estamos tratando de buscar que en la universidad, yo se los he repetido a ellos, que sean personas íntegras, que sean personas comunicativas, que puedan trabajar en grupo, que se puedan expresar. Ya tenemos que cambiar mucho el paradigma. Yo también les digo a las chicas también que en este nuevo pensum estamos tratando de que las asignaturas de ingeniería del software tengan un componente, las 5 o 6 asignaturas tengan un componente casi 50% de empresas, que desde las asignaturas empiecen a conocer las empresas para que, hombre, pues nada, ay, que ya sabemos que ella es de la Univalle, muchas de las muchachas que han trabajado que han salido a hacer las pasantías, que fue otro de los aciertos que tuvimos nosotros, nos decían lo mismo, ¿no, profe? Mire, falta que nosotros salgamos más a las empresas, porque siempre, digamos, al egresado de Univalle siempre lo tenían como que resuelve todos los chicharrones duros, y también podemos también podemos estar en la parte de gestión, también podemos estar en muchos ámbitos. Sí. Y eso, pues yo he querido aquí trayéndoles de todo tipo de egresados, de profesores, de gente que lógicamente ha salido de la Univalle y que no es fácil, ¿no? Yo les digo a ellos que hacer un doctorado, hacer una maestría no es fácil, se necesita de mucho sacrificio. Y yo quisiera un poquitico antes de terminar, Andrea, que a mí me gusta mucho que le hablaras un poquitico de la ciudad de Tampere. Estás en Tampere, ¿cierto? Sí. El problema, profe, es que yo llevaba aquí un mes donde estaba tratando de organizarme. Esto es llegar a un nuevo lugar y tratar de hacer tu casa, organizarte lo más pronto posible, porque yo llegué el viernes en la noche y el lunes ya tenía que ir a trabajar a la universidad. Entonces, ese primer mes pues fue fundamentalmente organizarme mucho, así que no alcancé a conocer demasiado, y después pandemia, entonces pues apenas ahora aquí en Finlandia ya están empezando
quitar las restricciones para las reuniones y etcétera, entonces ya podemos salir mucho más y apenas ahora es que estoy empezando a conocer la ciudad. Así que no puedo comentar mucho más que lo que ya he leído y me han contado en el laboratorio, pues que es la segunda ciudad más importante en Finlandia después de Helsinki, que es la capital. Es una ciudad de tradición industrial, digamos de aquí viene Nokia, que es, pues, es una empresa bastante conocida. Y hay demasiadas empresas de tecnología y de ingeniería, digamos, que son muy fuertes en ese aspecto. ¿Qué más puedo decir? La universidad, pues también lo mismo, ¿no? Sí, pues Porque la universidad tiene, hoy en día ya se unieron porque antes eran dos universidades, esto está por ciencias aplicadas y las otras ciencias, y ya se unieron y forman lo que se llama hoy en día la Universidad de Tampere. Y pues bueno, en la universidad hay demasiados laboratorios, hay por ejemplo... hay un laboratorio de realidad virtual con todos los, con todos los dispositivos, las gafas, todo ese tipo de tecnologías que ellos usan para hacer las investigaciones, pues están ahí disponibles. La universidad es bastante grande, tiene muchísimos laboratorios. Y hay un componente muy fuerte, fundamental de investigación. O sea, aquí no reconozco hoy en día el número total de estudiantes de doctorado, pero además de estudiantes de doctorado, hay muchos investigadores de postdoctorado y también muchos investigadores como tal asociados a la universidad, o sea, con el cargo de investigador. O sea, que el componente de investigación es aquí muy fuerte porque, como usted lo decía, profe, pues la investigación es la que nos permite ir un poco más allá en el desarrollo de un país. Entonces, pues ellos le están apostando muchísimo a ese aspecto. sí, o sea, la idea con nuestros estudiantes, y aquí en Univalle, la idea de nosotros también en los grupos de investigación es eso, ¿no? Que hay muchas oportunidades, de todas maneras, todavía en Europa hay muchas oportunidades para ir a hacer estudios de doctorado. Hay muchas entidades que están tratando de reclutar, llevarse gente, ¿cierto? Sí. Y en los países, pues nada, tienen ese pensamiento. Y nosotros lo que tenemos que hacer como universidad, en cuanto a todo el aspecto integral, también es que nuestro estudiante se vaya, y se vaya a hacer el doctorado y venga después con muchas mejores condiciones de vida, porque de eso se trata la universidad. Nosotros hemos tenido unas experiencias gratísimas de muchos estudiantes que nada, que están trabajando al igual que María Andrea, están en otras universidades del mundo, están en empresas como Amazon, como Google, y vienen y le dicen a uno, mire, profe, yo estoy así. Muchos de ellos han llevado a las familias. Tengo el caso de varios egresados estudiantes que se han ido para Canadá a vivir, porque Canadá tiene, tengo entendido que tiene esa posibilidad de que se pueden llevar las familias. Eso es lo que a veces, Sí. eso es lo que me gusta, por eso no he querido soltar esta asignatura, porque se lo repito otra vez, para tratar de que ellos, de que ellos de que ellos se animen, de que el cálculo del examen de cálculo nuevo, que no, eso es pequeñito para lo que tienen que ir pensando más adelante. Y esa es la única forma de que este país empiece a salir adelante, es teniendo masa crítica, y no solamente la maestría no nos alcanza, yo lo he dicho. Y yo lo he dicho en varias reuniones, me estás diciendo que cómo así. De todas maneras, la masa crítica tiene que ser a ese nivel de doctorado, que podamos tener becas, que lógicamente no es fácil, pero mira, ahí están todas las oportunidades. Y por eso a mí hay una cosa y un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Patricia Trujillo. Patricia creo que yo alrededor le he contado más o menos unos 5, 6 egresados de nosotros que están en Europa, ¿cierto? O Sí, sea, hay sí. una cantidad de gente. No todos los profesores que estamos ahí nos movemos con esa
con esa rapidez y también por los contactos. Tu experiencia es una experiencia muy, muy interesante porque de todas maneras el grupo de Juan Francisco Avispa es un grupo grandísimo, es un grupo que tiene mucha gente en todas partes. Bueno, Luis Fernando fue uno de los últimos, tengo entendido yo que se graduó en Avispa y terminó en Avispa. Y la experiencia de Luis Fernando, que también es interesante, que terminó su doctorado, pero terminó programando en Google y entonces, pues nada, ahí está. Y no, y la Sí, idea de conocer otras culturas, el caso de Nokia en Finlandia, en la organización que tiene Europa, todo eso es que nuestros estudiantes ojalá algún día pudieran conocer, se pudieran ir las muchachas para que de todas maneras vengan y vengan. Y la idea también es que estas universidades públicas también tengan muchos doctores en sus programas, que es otro de los problemas que tenemos nosotros. Hay mucha sí, gente buena, pero digamos, los salarios de que se ofrecen aquí en las universidades públicas y las universidades privadas, por así decirlo, no son muy buenos. Entonces muchos de nosotros se quedan por allá, muchos de ustedes se van y se quedan por allá porque prefieren. Bueno, María Andrea, muchas gracias por todo. Muy agradecido contigo. Ahí seguimos hablando. Muchachos, una preguntita, no hay preguntas, todos están hablando por ahí. Les dio pena preguntar. ¿Cuánto tiempo invertido en sus estudios? Me están preguntando. Bueno, en el pregrado, 5 años y un semestre. Luego estuve trabajando por 3 años. Después la maestría fueron 2 años y luego tuve 6 meses de que regresé a Colombia y estuve preparándome para el doctorado. Y ahora pues comencé el doctorado, acabo de estar 4 años, así que más o menos les va dando tiempo para ver si les gusta este área de procesamiento del lenguaje natural. Y ya saben que hay alguien por acá en Finlandia, en la Universidad de Tampere. Acá, como les dije, el componente de investigación es muy fuerte, así que oportunidades hay todo el tiempo. Ok, sí, sí, sí. Me están preguntando que de cuántos años entraste a la universidad. Mm, Creo que tenía 16 años. Sí, creo que tenía eso, 16 años. No sé Bueno. si haya cambiado hoy en día las fechas, pero también tenía compañeros más jovencitos, de 15 años, menores. Sí, estos grupos, ese grupo de ahora, no, es que son muy jóvenes. Es que son bastante jóvenes, son bastante jóvenes. Cada vez creo yo que se están entrando más jóvenes, pero bueno, yo le digo que la Univalle los va a madurar seguramente. Y el nuevo Seguramente, eso sí, joven garantizado. a los 21 están diciendo aquí. Eso seguramente que los va a madurar. Yo les digo a ellos que de todas maneras el pensum viene muy chévere, viene muy bueno, viene con cosas muy buenas. Y nada. María Andrea, muchas gracias. Te A agradezco mucho. ustedes muchas gracias. Seguimos hablando. Nada, ahí estamos en contacto. Ha sido un contacto muy interesante. Entonces, voy a seguir con estos chicos. Todavía me queda hasta las 4 de la tarde aquí en Colombia. ¿Ya qué horas está? ¿En qué horas? Ya son las 11 de la noche, ya es hora Bueno, de ir a dormir. menos mal que no fue tan tarde. Bueno, Andrea, gracias. Que estés muy Vale, que bien. estén muy bien, hasta luego. Bueno, chaito. Chao. Bueno, muchachos, gracias, hasta luego. Ninguno preguntó, ¿no? Bien, bueno, muchachos, yo por ahí, vengan y les comento, yo por aquí, sí, nadie le habló, no, les dio pena, pero ya les digo, ya les comento una cosita que coloqué ahí alcancé a colocarla aquí en el campus y tiene que ver con las fechas de la entrega de con la fecha de entrega del reporte y con la fecha del proyecto. El proyecto, voy a tratar de hacer un proyecto más corto. Aquí está, entrega del informe 17 de junio, ¿les parece? Me parece que está bien. Y la entrega del acuerdo 009. Entonces, esta noche con toda seguridad
Les mando, perdón, no les estoy compartiendo, qué pena. Profe, disculpe, con el tema de látex había una limitante Sí, para compartir los sí, documentos a una sola persona. exactamente. Ya vamos a hablar de eso un momentico ¿qué? Antes de la exposición. Lo que pasa es que no quisiera como que interrumpir las exposiciones por lo del tiempo. Mira, aquí están las fechas, ¿listo, muchachos? Entonces, yo les coloqué ahí anoche. Bueno, hoy que era la charla de María Andrea. Aproveché que en estos días tuve una reunión con María Andrea. María Andrea nos está colaborando con un estudiante de maestría que estamos trabajando un anotador de speech recognition. Y entonces aproveché y le pregunté que si nos podría colaborar un poquitico con una charla para el miércoles. Entonces, pues nada, ahí la tuvimos ya. El proyecto del acuerdo 009, yo se lo estaría mandando entre hoy y mañana. Déjenme, yo les envío un proyectico para hacerle unas 2 semanas. De pronto puede ser un modelito bien corto, un modelo como les había comentado la vez pasada, una línea de tiempo. Yo les mando el software para que lo hagan por ahí y no se demoren tanto. En cuanto a lo que tienen que ver, o sea, la línea de tiempo yo sé que es para tiempos de cosas que se han hecho, pero lo podemos trabajar también para el articulado, para que ustedes lógicamente repasen cada uno de los artículos que tiene el acuerdo 009, que me parece que es lo importante. Bien, había una tarea pendiente para hoy. ¿Cómo les acabó de ir con la creación del proyecto en Overleaf? ¿Profe, usted al fin subió el zip o no? Es que yo no lo encontré. Ay, señor, no se me ver. Es que ya voy a mirar, me puse habían unos videos que estaban mal colocados en la página y mira, ay, Dios mío. Porque ese que dice plantilla, pues yo lo abría y me decía que no tenía permiso. No alcancé a subir, porque me puse fue a mirar, fue a colocar, estaban equivocados los videos y me habían dicho que colocar el video de AlphaGo y se me fue la luz con eso y no le subí sí, hay que subir un punto, sí. Bueno, voy a hacerlo, si quieren lo hacemos. Y lo hacemos, yo lo puedo hacer por acá, ¿listo? Yo lo voy a hacer por acá y se dan cuenta cómo lo hago yo. Lo que pasa es que yo no puedo, bueno, es que el punto sí, de todas maneras, yo lo voy a colocar acá lo voy a colocar aquí para que ustedes lo bajen y lo suban como la plantilla. Entonces, espérenme y miramos a ver cómo puedo hacerlo. Muchachos, hoy tenemos la exposición de Ruby, ¿no? Sí. ¿Dónde están los chicos de Ruby? ¿Ya están preparados? Sí. Sí, estamos ready. Súper. Súper. Eso me gusta, muchachos. Está bien. Aquí necesito No, este celular. Yo no subí el proyecto. Este sería video, please. Este que está aquí. Voy a mirar a ver si de pronto pero me lo coloco por acá. Voy a tratar de colocarlo yo ahí a ver si de pronto me baja. Él tiene que bajarme el punto. Voy a mirar a ver si sí me bajó el punto, sí. Ok, entonces yo voy a subirlo de una vez, ¿ok? Voy a subirlo de una vez donde voy a subirlo de una vez a la página. ¿Listo? Voy a colocarlo por acá debajo. Lo voy a subir de una vez para que ustedes lo suban. Es que a veces es mejor subirlo así con todo el proyecto porque ahí LaTeX utiliza unos archivos que son de estilo y entonces siempre es bueno, siempre es bueno tener todos los archivos para que no tengan ningún problema. Entonces ya se los voy a compartir. Les comparto el punto zip. Entonces, plantilla.zip.
para que ustedes puedan subir el proyecto. Este chico que lo guardé en descargas. ¿Dónde me lo guarda este chico? ¿Dónde me lo guardaría? Déjenme mirar acá a ver dónde me lo guardó. No sale en buscador. ¿Dónde me lo guardo? Ah, mentira, me lo guardo aquí en ISS. Seguridad. Punto así para que lo vi. Este es. Este, así como lo subí yo en la plantilla como está acá, si ustedes lo abren, lógicamente pues les va a abrir Bibliographics, lo van a tener en su equipo. Entonces, cuando vayan a Overleaf, voy a meterme en la plantilla que tengo acá. Bueno, voy a abrir aquí un Overleaf cualquiera. Ahí están viendo, ¿cierto, muchachos? Sí. Listo. Yo voy a entrar a Overleaf. Él seguramente me va a dar esta oportunidad. Entonces yo le digo nuevo proyecto. Le digo un nuevo proyecto. Entonces él me va a pedir ese punto zip, ¿cierto? Me voy al directorio. Y él automáticamente lo abre todo, ¿no? Lo tiene que abrir completico, ¿sí ven? Eso, ahí está. ¿Listo, muchachos? ¿Entendieron todo? Es facilito, no es tan complicado. ¿Sí lo vieron, no? Sí. Todos, muchachos, me confirman. Sí. Listo. Es muy facilito. Lo importante ahí es que... Confirmo. Sí, en Overleaf. La idea es que ustedes ahí todo lo vayan a hacer ahí en Overleaf. Entonces apenas, lo que pasó es que yo abrí en otra, me tocó abrirlo porque como ya yo estoy con Overleaf en muchos proyectos, de todas maneras no puedo hacerles la creación del administrador y el usuario, pero ustedes es el owner. Algunos de ustedes, como les digo yo, usted mismo sube su archivo, el que yo les coloqué ahí, que es la plantilla que vamos a trabajar, para que el resto entonces de compañeros empiecen a trabajar en cada uno de los grupos. Entonces ya ahí está la plantilla y era lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto? Que ojalá todos, pero se me pasó a mí anoche. Solamente recibe uno. Pues yo intenté compartírtelo y solo recibe un compañero más. Aparte del que creó el documento, solo recibe uno. ¿Solamente uno? Sí, solamente lo comparte con uno. No deja para más. ¿Cómo fue que hicimos nosotros la vez pasada? Habíamos 3. Yo me acuerdo que la vez pasada estamos trabajando 4 en uno de esos. Paguen suscripción. Sí, es que no debieran tener. Bueno, déjenme, yo les resuelvo eso más tardecito, ¿listo? Y se los mando para que nos deje trabajar más, ¿ok? Yo no me acuerdo, yo me acuerdo cómo era que hacíamos nosotros, hacíamos como que una duplicación sí, o sea, podría ser como editor. El chat, yo me acuerdo que hemos trabajado hasta 3 y 4, hemos trabajado, pero déjenme mirar a ver y yo les comparto más tardecito para ver cómo podemos, pues tener más gente ahí en el chat. Bueno, muchachos, de cualquier manera, voy a gastarme aquí un ratico más. Entonces quedamos pendientes, ¿listo? Quedamos pendientes a ver cómo nos repartimos. Porque de cualquier forma, cuando... sí, lo que pasa es que ahí a mí me comparten los muchachos, me comparten los proyectos. Pero son porque son 2. Déjenme que yo les resuelvo eso ahora más tardecito. Yo no sé cómo era que hacemos nosotros para trabajar varios en el Overleaf. Entonces yo les resuelvo esto.
Bueno, miren, de todas maneras, aquí también en el mismo documento que van a compartir ustedes, que fue el que yo les mandé ahorita, que digamos que están como las partes del informe que van a hacer, ¿cierto? Esto lo metí yo en resumen. Yo les había hablado en la clase pasada que habían 4 partes. Vamos a trabajar hasta las 1:30 y de las 1:30 hasta las 4 trabajamos la exposición, ¿les parece? Esto es Sí, muy sencillo. Esto es muy sencillito, muchachos. Ahí lo importante es tratar de resolver el chart. Miremos a ver cómo hacemos y nada, yo les digo a ver cómo podemos hacerlo más fácil. Yo les decía que el componente de látex es muy sencillito, que esta parte que estaba aquí, acordémonos que era la parte del cabezado o la parte de la cabeza, la parte, digamos que el cuerpo del documento empieza con este begin document y se cierra acá, ¿cierto? Se cierra aquí con este end document. Aquí hay un multicalls y también había una parte que era también importante que tenía que ver con la bibliografía, qué es lo que está en referencias y qué es lo que nosotros estamos como referenciando. En estas referencias habíamos hablado también en la clase pasada que podemos conseguir con BibTeX. En internet podemos conseguir. Yo sé que no van a tener muchos libros. Este referencia inclusive le va a servir a todos. El que quiera incluir un libro más, pues lo incluye ahí, no pasa nada, ¿sí? Uno de sus libros, en cualquiera de los autores que van a trabajar, entonces también lo pueden incluir ahí. Lo importante es que este BibTeX está en internet y no vamos a tener problemas. Les decía también que en la parte izquierda, siempre el principal, el punto text, es el donde uno, mejor dicho, es el interpretador, este que está aquí donde uno coloca. La mayoría de las opciones van con begin y con end, ¿cierto? Por lo general este látex es muy chévere porque tiene un, digamos, un anunciador o un predictor de palabras y de opciones. Entonces me parece a mí que es muy interesante. En este resumen, así se llama Astra, y mire que me lo coloca en resumen ¿por qué? Porque lógicamente hay un paquete que es un paquete de traducción, que es el Babel. Este que está aquí es el que me permite hacer esas traducciones. Entonces me va a permitir a mí hacer mis referencias y mis subtítulos, me los va a dejar hacer en español. Entonces, lo primero, lógicamente, es el título, que es aquí, esta parte que está acá, que ya está hecha. Ay, qué pena. Está hecha ya, ¿cierto? Esta primera parte del título ¿qué es esta parte, este encabezado? Estos encabezados a veces se consiguen. Yo les había comentado que podemos bajar templates de overleaf, que hay varios, que los podemos conseguir en internet, que no hay problema por ese lado. De igual manera, yo podría, lógicamente, empezar a hacer entonces mi trabajo. Entonces, este trabajo, la idea es que tenga una introducción. La introducción que debe tener, pues la introducción, ya lo voy a decir, debe tener un inicio, un nudo, un desenlace. Cuando uno está haciendo un comentario de algo, pues la idea es que uno inicie. Si por ejemplo estamos hablando de Turing, uno podría empezar a hablar de los años 50, por ejemplo, de manera muy general, muy. Entonces mire que aquí copié el texto que estaba aquí de introducción, lo voy a copiar acá para ir haciendo como las secciones. Las secciones son 5. El resumen es una de las secciones que ya está aquí. El resumen el resumen en cierta forma, bueno, estoy como desordenado. El primero el título, qué pena que ya está aquí. Voy a quitarlo de acá. Bueno, que ahí tengo una referencia. Lo voy a dejar ahí, tengo una referencia. El resumen, que fue donde coloqué esto, entonces el resumen, en el resumen se hace como un abrebocas, se hace como de 150 palabras podría ser el resumen. ¿Cierto? De 150 palabras. Mínimo. ¿Listo? Donde usted lo que va a hacer es una abrebocas en lo que va a consistir su ensayo, ¿no? Usted podría, inclusive uno lo que acostumbra en el resumen y en la introducción es como que el inicio, como que repetirlo. Uno lo acostumbra en los artículos, que el resumen uno lo repite como en la introducción. Voy a volver a recompilar. Y entonces, pues nada, la idea en el resumen es como presentar de manera muy general lo que se va a trabajar, ¿correcto?
La introducción debe tener inicio. Aquí estoy, mire, ya lo coloqué aquí. Debe tener inicio, nudo y desenlace. El inicio debe describir la importancia del área. El nudo habla del tema en sí, de los aportes científicos, y el desenlace invita a la lectura del ensayo explicando qué consiste el resto del texto. Entonces uno hace como una introducción. No hay digamos, no hay un número de palabras para la introducción. Lo importante es que la introducción pues sea bastante amena, que uno cuando la lea, por lo menos cuando uno arranca el inicio de la lectura, por ejemplo, si estamos hablando de Alan Turing, uno podría hablar de qué era lo que estaba pasando en los años 50 en las universidades de los Estados Unidos, en las de Stanford, en la de la MIT. Entonces ahí uno como que engancha y empieza a mirar entre ellos. Encontramos a uno de los principales científicos que cambió el rumbo de la historia de la computación, Alan Turing, quien trabajó con y uno como que va. Entonces, cuando uno entra al nudo, entonces en este ensayo vamos a hablar de Alan Turing, que ha sido uno de los grandes científicos y tiene como aportes en la máquina, y uno como que empieza a hacer como la referencia. Eso es la introducción. Y viene como una cuarta parte. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Voy a colocarla como una sección. La sección también tiene subsección o tiene divisiones, ¿cierto? Voy a colocar acá. Esa es la introducción. Y en esta parte voy a colocar, mire, aquí le estoy escribiendo. Mire que él mismo le va dando a uno, el corrector. Usted le puede dar el enter y él automáticamente le coloca todo el macro. Si el macro empieza con un begin y termina con un end, aquí vamos a colocar desarrollo del ensayo, desarrollo del... Y aquí en la parte de abajo voy a colocar el texto que acabé de copiar. ¿Listo? Entonces aquí dice que el desarrollo del texto y vuelvo y mire qué sencillo. Voy haciendo secciones. Si yo necesito hacer otra sección desde ahí mismo, entonces hago una subsección. Entonces él automáticamente me la marca, ¿cierto? Me la marca. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, estoy hablando de Alan Turing, comienzos. Voy a colocar algo aquí de la computación. Mire que estén los corchetes. Esto también tiene lenguaje natural. Como es un interpretador, él automáticamente le va a alumbrar. Si le falta a veces uno presenta unos errores muy bobos y demora unos tiempos, y es porque de pronto algún corchete quedó mal cerrado, algún begin quedó mal cerrado. Todo eso hay que mirarlo, revisarlo. Entonces aquí hay ya una introducción. Vuelvo y lo compilo. Entonces mire aquí, desarrollo 2.1, comienzo de la computación. Aquí fue lo que yo copié en el desarrollo. ¿Qué fácil? Es muy sencillito. Es muy sencillito. La verdad es que el látex es muy fácil. Desarrollo del texto o marco teórico. Este es el cuerpo del documento donde se describe toda la parte de contribuciones, biografía, temas relacionados, avances, descubrimientos, etcétera. La idea es redactar con nuestras propias palabras cada una de las temáticas. Muchachos, la idea es lo que yo les decía la vez pasada. Si encontramos textos en internet que hablen de ellos, que seguramente ahí es donde vamos a encontrar todo, pues nosotros porque tratamos, como hemos leído varios textos, seguramente el libro no vamos a tener porque no nos va a quedar tiempo, sino que la idea es seguramente algún PDF, algún artículo en español, seguramente nos podemos encontrar. Los que les gusta leer inglés seguramente van a tener un artículo en inglés, entonces ese artículo hay que referenciarlo todo, hay que referenciarlo en el reference bib, y así sucesivamente. La parte del desarrollo es donde usted lógicamente va a colocar las contribuciones grandes de ese personaje que usted va a estudiar, que usted va a trabajar. Es más, si en esas contribuciones usted encuentra, por ejemplo, que en esa contribución usted encuentra que Turing, entonces, por ejemplo, encuentra la máquina de Turing, entonces usted puede encontrar como un subtema la máquina de Turing, ¿sí ve? Usted la puede colocar y usted puede empezar a hablar de la máquina de Turing, pero lo importante es que no, que en la máquina de Turing no coloque usted lógicamente lo que está lógicamente en internet y lo copia, ¿no? Pues la idea de pronto es entender un poquitico qué es el concepto de la cinta de la máquina de Turing y usted con sus palabras hace una breve descripción de la máquina de Turing. En eso consiste el desarrollo. Si yo voy a colocar un avance, pues yo trato de agregarle un poquitico más. ¿Qué es la idea del ensayo? Pues la idea del ensayo es que
que las cosas no sean copiadas, que las cosas no sean casi iguales a lo que uno las encuentra en los textos. Entonces, esa es la idea del ensayo, ¿no? La idea del ensayo es, no van a colocar cosas nuevas en la máquina de Turing porque todo sobre la máquina de Turing está. Por ejemplo, usted en internet encontró un resumen que le parece a usted muy interesante, que le parece explicativo, que lo puede colocar ahí. Lo importante es que todo, acordémonos, todo lo tenemos que referenciar. Yo pensaría que sería resumen, introducción, el desarrollo, como les digo yo, que es donde está casi toda la parte importante, ahí es donde está toda la parte del documento. A veces, por ejemplo, muchos de los estudiantes o muchos de los trabajos que a veces me presentan terminan hablando de los avances o de las perspectivas. La perspectiva quiere decir hacen un capítulo, por ejemplo, los que van a hablar de Python, entonces, los que van a hablar de, ¿sí? Ya son las 3:30. Ya me están cortando, ya termino ahí y empezamos, muchachos, listo, tranquilo. No, Entonces, avances. Un poquito larga. Ah, sí. Pero entonces Sí, cortemos acá. traíamos un ejemplo. Bien Listo, bacán. no, cortemos, no se preocupen, muchachos, cortemos. No. Esto lo podemos ir haciendo, de todas maneras ya, yo arreglo el problemita ese de a ver si podemos tener los 3 o 4, yo les mando las indicaciones. El látex lo importante es que es universal, si no nos buscamos uno gratis, pero yo he trabajado con Overlist y no he tenido problema con varios, ¿ok? Bueno, empecemos entonces. Ya me salgo de acá. Ok. Hagámosle. Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver un pequeño video sobre Ruby. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre tecnología, específicamente de programación. Es un saber que se encarga de decirle qué hacer al computador mediante pasos secuenciales. En esta área podemos encontrar a Yukihiro Matsumoto, también conocido como Mats, que nació el 14 de abril de 1965. Es un informático y programador de software libre conocido por ser el principal diseñador del lenguaje de programación Ruby. Matsumoto nació en el departamento de Tottori, en Honshu Occidental, Japón. Según una entrevista realizada por Japan Inc., fue un programador autodidacta hasta el final del bachillerato. Se graduó en Ciencias de la Computación en la Universidad de Tsukuba, donde ingresó al Departamento de Investigación sobre lenguajes de programación y compiladores. En el 2006, Matsumoto era el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo en el Network Applied Communication Laboratory, una compañía de integración de sistemas de código abierto en el departamento de Shimane. Está casado, tiene 4 hijos, sus ideales se basan en la familia y las enseñanzas de la iglesia en la que durante algunos años fue misionero. Esta iglesia se llama Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, mormón. Continuando con Ruby, es un lenguaje de propósito general, dinámico y orientado a objetos. Está considerado entre los 10 mejores lenguajes de programación a nivel mundial. Mucho de su crecimiento es atribuido a la popularidad del software escrito en Ruby, particularmente el framework para desarrollo web Ruby on Rails. Citando a Matsumoto, dice: Ruby es simple en apariencia, pero es muy complejo internamente, tal como nuestro cuerpo humano. También ha dicho que está diseñado para la productividad del programador y para que sea divertido, siguiendo los principios de diseño correcto de interfaz de usuario. En Ruby, todo, inclusive un simple número, es un objeto. ¿Pero qué es un objeto? Un objeto es básicamente cualquier cosa que tiene características. Por ejemplo, una piedra que tiene color, tamaño, forma. Y cada una de estas características tienen valores. Por ejemplo, color gris, tamaño 10 centímetros y forma ovalada.
Para finalizar el contenido de este video educativo, informamos que fue tomado del canal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el sonido es Harikov Island de No Copring Sound. El video es creado para la Univalle y los estudiantes que apoyaron en la realización fueron Lina Rivas, John Riascos, Juan Díaz y Marlon Carabalí. Nos vemos. Muy bien. Súper. Listo, compañeros. Entonces seguimos con la presentación. Buenas tardes. Continuando complementando lo que mostraron en el video. Además de Ruby, en diciembre de 2014, Matsumoto abrió su trabajo en un nuevo lenguaje de secuencias de los comandos llamado Stream, un lenguaje concurrente basado en un modelo de programación similar a Shad, con influencia de Ruby, R y otros lenguajes de programación funcional. Matsumoto ha sido influenciado como inventor en Tiandat. Muchos de los programas de la compañía, como Fluent, usan Ruby como su idioma principal. Ahora, Matsumoto dijo, Ruby es simple en apariencia, pero complejo por dentro como el cuerpo humano. Aseguró Matsumoto en una lista de correos de RubyTalk. Matsumoto quería que su lenguaje fuera más poderoso que Perl y más orientado a objetos que Python. Él dijo que actualmente Ruby se encontraba entre los 10 lenguajes de programación más populares según el índice de TIOBET. En Ruby todo es un objeto. Se le puede asignar propiedades y acciones a toda información y código. La programación orientada a objetos llama a las propiedades variables de instancia. Y las acciones son conocidas como métodos. La orientación a objetos pura de Ruby se suele demostrar con un simple código que aplica una acción a un número. ¿Qué es Ruby? Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador Yukihiro Matsumoto, apodado Matt, quien comenzó a trabajar en Ruby en 1993 y lo presentó públicamente en 1995. Cuando programas en una computadora necesitas hablar en forma en que la computadora entienda y eso se le llama un lenguaje de programación. Ruby es un lenguaje de alto nivel, es decir, su expresión está adaptada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad ejecutora de la máquina. Su creador, Yukihiro Matsumoto, pensó sobre todo en que las personas pudieran ser productivas y divertirse mientras escribían un código. Combina una síntesis inspirada en Python y Perl, con características de producción orientada a objetos similares a SMAT. Ahora les voy a contar un poquito acerca de la historia de cómo surgió Ruby. Imaginémonos que estamos en 1993 en Japón. Y Matsumoto se despierta un día pensando en una idea que tal vez sea la más importante de su vida. Decide que quiere hacer un lenguaje propio de programación, cansado de usar lenguajes que ignoren el factor humano, decide que su enfoque será hacer feliz a su programador, dándole un API. Para los que el profesor ha mencionado varias veces el API, pero para los que no saben es una interfaz de programación de aplicaciones que lo deja expresarse libremente a través del código. Matsumoto trabaja en su idea y cuando le presenta su progreso a sus amigos, estos le notan el parecido a Python y a Perl y le hacen bullying poniéndole el apodo de Ruby, porque Perl significa perla. Entonces,
Entonces el bullying eventualmente desapareció, pero el nombre pues se quedó. Realmente Matsumoto, después de años de trabajo y procrastinación, da a conocer Ruby al mundo en su versión 0.95, una tarde soleada de 1995. El año que aunque él lo lanzó en 1995, realmente el año que lo cambió todo fue el 2004, donde todo inició para Ruby. Inició con David Henklet Hanson, conocido como DHH, que puede decir a la comunidad de Ruby, que viene de un apodo, el cual después de leer Front-End Space Application Architecture por Martin Floor y otros libros, comenzó a soñar con patrones de diseño. No podía dejar de pensar en archivos record, service layer, entre otros. Es tanta su obsesión que comenzó a tiempo después de uso de sus conocimientos adquiridos en las herramientas que estaban desarrollando. Impresionado por la velocidad de la arquitectura que le daba, DHH decide extraer la parte importante y crear un framework que todo Ruby System apreciara y amara. Ruby on Rails. Usado convencionalmente sobre configuración, patrones de arquitectura y toda la expresividad de Ruby, logra crear el framework que permite crear un blog en 10 minutos. Se convierte en el catapultador que pone a Ruby en las nubes. A medida que los programadores aprendían de ROR, se dan cuenta de que Ruby es realmente el ingrediente mágico del framework. Así que da inicio a la era de Ruby, el lenguaje del momento el que todo el mundo de programador hipster usa. Realmente Yukihiro Matsumoto quería que Ruby, o sea, que fuera un lenguaje sencillo. Realmente es un lenguaje muy fácil, es realmente muy parecido a Python. Y pues le permite al usuario hacer comandos y códigos realmente muy sencillo, y realmente una de las ventajas es que Ruby es un lenguaje muy bueno sería bueno para principiantes, ya que es un lenguaje fácil de leer. Los ideales de Matt. Pues Matt mezcló parte de sus lenguajes favoritos, Perl, Smart, Ada y Lit, para formar un nuevo lenguaje que incorporara tanto la programación funcional como la programación interactiva. Comparte también funcionalidad con otros lenguajes de programación como Lua, Dylan y Club. Ruby es un lenguaje de programación interpretado en una sola pasada, y su implementación oficial está distribuida bajo una licencia de software libre. Como lo miramos en el video, Matsumoto es un programador de software libre. Entonces, pues ya sigue mi compañero Juan. Sigue John. ¿John? Lo siento. Listo. Continuamos con la filosofía. La podemos... bueno, ya la comparto desde acá. Listo. La podemos englobar como hacer feliz al desarrollador como tal. Esa es la filosofía que busca Yukihiro. En sí, Matt, como se le apoda, el diseño de sistemas necesita enfatizar las necesidades humanas más que el de la máquina. Por lo tanto, el proceso de programar debe ser divertido, y para él lograr esto es minimizar el trabajo y la posible confusión. Una pequeña definición de Matt sobre Ruby es que se puede sintetizar de la siguiente manera. Todo el mundo tiene un pasado personal.
Por lo tanto, el creador indica que aunque uno lleve usando mucho tiempo un lenguaje, siempre tendrá una pequeña sorpresa al programar. Listo, ahí continuamos ya con la síntesis y la semántica. Ahí, digamos, continuamos con el ejemplo que decía la compañera Lina, de que todo se puede visualizar como un objeto. Ahí tenemos el número 5, que es el objeto aquí en este ejemplo, que ya lo vamos a explicar un poco más a detalle. Y como tal, la síntesis de Ruby es muy similar a la de Perl o Python. La indentación no es muy significativa y proporciona una manera sencilla de declarar métodos, con set y get. También incorpora muchos paradigmas, como el funcional y el imperativo, o sea que es multiparadigma, y al ser dinámicamente tipado, o sea que los parámetros de una función pueden ser distintos en cada llamada, puede ser de distinto tipo en cada llamada. Y en la misma ejecución, la función determina qué tipo es y en consecuencia. Lo importante aquí a tener en cuenta siempre es que las variables son referencia a objetos, no son objetos, no son los objetos mismos como tal. O sea, como vemos aquí en el ejemplo del número 5, el método es times, que sería la función asociada al objeto. Luego que se procesa, muestra en la consola el texto nos encanta y el resto que pueden visualizar. Y por último tenemos la línea de donde normalmente, que es el igual mayor que es retorna el último valor de la función. Y ahí, como podemos observar, pues da el valor que tiene el objeto, que es el número 5. ¿Se pregunta alguna duda con respecto aquí al ejemplo? No. Listo, entonces continuamos. Las extensiones, pues encontramos .rb. Vamos a hablar de las extensiones de los archivos de Ruby. Hay varios, digamos, hay multitud de extensiones debido a que, como es software libre, cada uno puede implementar una versión a su manera y hacerlo para determinada actividad. .rb es la extensión por defecto y hay otras relacionadas que sería .rb, que es script rb, .rjs, que es de JavaScript, Ruby JavaScript, y .rbw, que sería Ruby, una aplicación de Windows, aplicación de ventana de Ruby, y .rbz, que sería un zip de un código Ruby. RBZ sería el .zip, el archivo. Continuamos con el compañero Juan. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar rápidamente de los métodos en Ruby. Y pues los métodos son simplemente unos procedimientos para poder realizar un objetivo. Dentro de Ruby, pues como ya se ha nombrado anteriormente, todo lo que tiene que ver es un objeto y obviamente el resultado que nos va a dar también sería un objeto. Pasa a la otra, por favor. Entonces aquí tenemos el def, el puts y el end, que los voy a explicar también brevemente. Por lo menos dentro de Ruby se usa la palabra def, que podemos hacer una similitud con lo que estamos utilizando ahora, que es el JavaScript, que sería el function, que esto es simplemente para poder definir un método y seguido de este iría el nombre de dicho método. La línea que sigue,
que ven abajo sería ya el cuerpo del método, que es lo que tiene que hacer, o sea, las instrucciones que se le dan al código, y aquí es donde usamos la palabra puts, que también podría ser un console log como dentro de JavaScript. Y el end simplemente sirve para indicarle a Ruby que hasta ya ha finalizado nuestro método. Y otra, pásalo por favor. Aquí ya viene siendo un ejemplo de los métodos. Y algo que también pudimos ver, que al igual que en Python, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, para poder realizar comentarios, también se usa el numeral. O sea que es sencillo. Y pasar al otro. Bueno, algo interesante de Ruby también son los símbolos, que por lo menos a diferencia de los strings, tienen un performance mucho mayor. Y estos son cadenas no mutables, o sea, lo que quiere decir que no pueden modificar su valor. Lo bueno que podemos sacar de los símbolos es que por lo menos cuando colocamos un string dentro de la memoria, se van acumulando pues en espacios diferentes, como pueden ver al ladito de abajo hacia arriba. Pero nosotros al crear un símbolo, cuando volvemos a crear otro símbolo que tenga lo mismo que está escrito dentro de él, no se va a crear otro nuevo espacio en memoria, sino que lo que va a hacer es una referencia, que es lo que pueden ver después de, o sea, los cuatro cuadritos que están allí. Y lo que nos ayuda a esto es que los códigos se ejecutan mucho más rápido y consumen menos memoria si usamos los símbolos. Ya puedes pasar al otro. Pues un dato curioso, simplemente la diferencia entre Ruby y el Ruby on Rails, que también suena mucho, y simplemente pues el Ruby es el lenguaje de programación y el Ruby on Rails es el framework. Puedes pasar a la otra. Pues aquí rápidamente voy a explicar un poquito sobre Ruby on Rails, que simplemente es un framework para el desarrollo de aplicaciones web escrito en Ruby. Y este fue creado por David Heinemeier Hansson, también conocido dentro de la comunidad como DHH. Una de las filosofías de Ruby on Rails, que de pronto puede ser una de las más importantes, es el Don't Repeat Yourself, que significa no te repitas. O sea, lo que nos quiere decir esto es que la idea es cuando tengamos un código solamente lo utilicemos una vez y reutilicemos ese mismo código, lo que nos ayudaría a ahorrar un poco más tiempo. Y principalmente para poder utilizar Ruby on Rails debemos de saber de Ruby sí o sí. Entonces ya le doy paso a mi compañero Marlon, que sigue con el resto de la exposición. Bueno, compañeros, ya que Ruby on Rails es un marco de trabajo framework, solo necesitas enfocarte en escribir el código de tu aplicación. Esto, entre otros factores, ha hecho que Ruby sea muy famoso para ser utilizada por empresas que tienen a gente que no sabe programar muy bien o que no quieran invertir mucho en programación, ya que es muy sencillo crear un gran imperio digital con Ruby, ya que es un lenguaje demasiado simple. Algunos ejemplos de páginas famosas creadas con Ruby son: tenemos a Twitch. Twitch es una plataforma de streaming digital en la cual se transmiten videojuegos, IRL, SMR, entre otros tipos de contenido de entretenimiento digital. También tenemos a GitHub, que es una web conocida por muchos programadores. Es una web en la que compartimos nuestra pasión por el código y por la computación. En ella se encuentran ejemplos, ayuda, proyectos, competiciones, entre otras cosas. Bueno, ahora queremos llegar un poquito al plano práctico de la exposición, entonces voy a empezar a presentar yo. De presentar, presento yo. Listo. Entonces, después de haber visto esto, la parte teórica de Ruby,
Sabemos de que es un lenguaje orientado a objetos, pero nace la duda de cuál es la diferencia entre Ruby y otros lenguajes orientados a objetos como Java, ya que son lenguajes que se pueden reemplazar entre ellos o se complementan. Bueno, para explicar esto, usaré el ejemplo de la lavadora, que es comúnmente explicado para explicar la programación orientada a objetos. Para hacer programación orientada a objetos con lenguajes como Java, necesitamos tres cosas: una main class, los atributos y los objetos. La main class es la estructura, la entrada del código. Las clases son lo que la describen, ya sea, en este caso de la lavadora, sería la marca, modelo, color, número de serie, etc. Y los objetos son las funciones, que puede ser agregar ropa, detergente, secar, entre otras cosas. La diferencia con Ruby es que, como pueden ver aquí, no hay librerías. Vemos que en una sola main class se puede colocar todo el código sin ningún problema. Esto se puede hacer como un sancocho de código y puede funcionar. Por eso es Ruby tan simple. ¿Qué pasaría si tratamos de ejecutar un código como en Ruby con una sola main class que tiene objetos y clases? Bueno, aquí tengo NetBeans, el compilador de Java, y vemos que al tratar de compilar un código que tiene objetos, atributos entre ellos, en una sola main class, al correrlo, vamos a ver qué me da el debuggador. Vemos que dice que el código es incompilable y me pide que retorne una main class en la clase del código, por lo cual vemos que esto es algo exclusivo de Ruby. Para llevarlo a un plano, de hecho, aún más práctico, buscamos un juego, hicimos un juego en Java y luego buscamos el código en Ruby para poder compararlo. Como pueden ver aquí, en Java, tienen una main class y tienen posteriormente otras dos librerías, que son atributos y métodos. Dentro de ellas están los objetos. Por ejemplo, aquí está el de conseguir la cara de la carta, que te dice qué carta tuviste. Y vemos que es una librería compleja, ¿no? Y todo esto para ver un código demasiado sencillo como vamos a ver. Bueno, creo un escáner, me pide que cuánto de líquido meter a la máquina. Coloco $50, 50 créditos y crea aleatoriamente 5 cartas. Digo que no quiero volver a elegir ninguna carta y que no quiero jugar de nuevo. Y se acaba el juego. En Ruby tenemos una sola main class, que tiene una main class, como ya dije, tiene las clases, tiene los métodos y tiene los objetos. Todo esto en una main class. Y todo esto devuelve un código mucho más complejo y mucho más completo. Como pueden ver aquí, de hecho pide el nombre jugador 1, coloco Juanito, nombre jugador número 2, Pepito, y crea cartas gráficas para cada jugador. Aquí, por ejemplo, me dice que quiero hacer, digo que quiero jugar todo en uno, y le pregunta a Pepito que si quiere hacer lo mismo, coloco que sí. Lo que hace el programa es que compara las dos cartas y define cuál de los jugadores tiene la mejor carta. En este caso, mientras coloca los mejores manos que están aquí, dice que la mejor mano es la de Juanito, por lo tanto, él ganó. Esto es lo que queríamos dejar claro a la exposición. ¿Por qué hablar de Ruby y no de Java o de Python? ¿Por qué Ruby es tan sonado, tan usado? El punto es que Ruby es un lenguaje demasiado amigable del programador y el usuario. Vemos que como programador puedes tener mucho tiempo ahorrado al usar lenguajes como Ruby que no son compilados sino interpretados. Entonces, eso es lo que queríamos dejar claro. ¿Por qué Ruby? Bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Excelente, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Buenardo. ¿En serio? Venga, muy bueno el ejemplo final, está bien, así está bien, chévere. Sí, ahí está la diferencia entre Ruby y un lenguaje como Java, ¿no? De todas maneras, Ruby es un lenguaje orientado a objetos que realmente sí tiene, digamos que tiene la estructura. Yo tengo una anécdota con Ruby. Cuando empecé a hacer mi tesis de grado, yo necesitaba hacer necesitaba hacer un clasificador de argumentos, o sea, tratar de que la máquina me reconociera los conectivos lógicos. Y la verdad es que
el lenguaje es muy resumido, o sea, uno resume muchísimo. Quizás yo venía, pues, lógicamente trabajando con C, con C++, y es muy organizado el lenguaje. No terminé trabajando en Ruby porque en ese momento no había tanto desarrollo para PLN. Más que todos los lenguajes que más que tenían desarrollo en PLN eran Python y Perl, ¿cierto? Que eran los lenguajes más. Y entonces me decidí por Python porque tenía muchas más herramientas, pero el lenguaje Ruby hace muchas cosas en muy poquito código. Es quizás la definición que uno le puede dar a Ruby. Bueno, muchachos, felicitaciones, muy bueno, muy buen video, muy buena exposición, como todas las que han pasado. Y nada, felicitarlos. Hablaron todos, ¿cierto? Ya aquí los tengo, ya aquí. Habló Marlon, habló Lina, habló Juan y habló John, ¿cierto? Los 4, ¿no? Sí, señor. Bien, muchachos, felicitaciones, se lucieron, muy bueno. Bien, muchachos, entonces, completico, terminamos hoy, 4 de la tarde. Nos estaríamos viendo el otro miércoles. Entonces, el otro miércoles viene ya Python, Guido Van Rossum. Bastante tema, Python también es un lenguaje. Ojalá traten ya me imagino que tienen la exposición casi lista, ¿cierto? Pero hay mucho de qué hablar ahí en Python. ¿Quién es el próximo, perdón? Python. Ya. Python. Guido Van Rossum, Guido Van Rossum es digamos, el creador. Pues, digamos que ellos, Yasumoto, de todas maneras, Matsumoto se reconoce por Ruby, a pesar de que Ruby es uno de los lenguajes todavía muy fuertes, es uno de los lenguajes más fuertes con Python. En un momento llegaron a estar en competencia, digamos, llegaron a estar muy a la par. Python se ha ido un poquitico porque, pues, por lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay mucho desarrollo, mucha gente. Aquí se trata de eso, ¿no? De que si hay mucha gente en un lenguaje, pues ese lenguaje seguramente va a sobresalir porque va a tener muchas cosas. Pero a mí la verdad me gusta mucho Ruby porque es muy bonito, es muy sencillo en el sentido de que lo complejo que está ahí se lo hace sencillo al usuario, al que está programando. Eso es lo que parece interesante ahí. O sea, Ruby le permite a uno, la estructura que tiene Ruby tan compleja, le permite a uno las cosas más fáciles. Por eso es que él habla de que es un lenguaje que es como un cuerpo humano, que es muy complejo, pero cuando uno lo va a trabajar es muy bueno, es muy práctico. Bueno, muchachos, seguimos hablando. Profe, sí, cuénteme. antes de que se vaya, es que el viernes pasado tuvimos un problema con el profesor de cálculo, porque es que, digamos, el quiz que él hizo, pues digamos que la forma en que lo plantea no nos parece como la correcta, ya que, ¿cómo se dice? Digamos que aparecen las preguntas y si uno pasa de página no puede devolverse. Y resulta que en una sola página hay una pregunta. O sea que si uno no sabe, digamos, cómo hacerlo, no le deja como ese punto vacío. En cambio, yo digo que digamos, lo correcto sería como que uno pudiera ver todas las preguntas para saber por cuál empezar. ¿Sí me hago entender? Ya le entiendo. Sí, como ahí uno coloca la pregunta es por página, pero no debería ser así. Sí, entonces, no, y además de que, digamos, antes era selección múltiple, ya no, ya toca mandar el proceso. O sea, que digamos que uno se puede estar demorando hasta un poquito más. O sea que también si uno no, digamos, no tiene idea de cómo empezar, digamos que esa pregunta se pierde, es un punto perdido. Sí, porque, o sea, por lo menos a mí también me pasó que la primera pregunta me salió un poquito difícil y le invertí como 40 minutos del tiempo y al final no pude buscarle solución ni nada, ni supe cómo hacerla, entonces me tocó pasar a la otra. Y obviamente esa me quedó vacía y no me podía volver a rectificar la DINA y las otras también están un poquito complicadas. No se puede uno devolver, en pocas palabras. Sí, o sea, y además también es... La pregunta ya se pierde la otra. Y además, profe, también es como el miedo de uno porque uno dice, bueno, paso esta y pierdo el punto. Pero creo que la que sí que sea peor. Ya le entiendo. Eso también es como eso porque, digamos, si uno las pudiera ver todas, uno dice, bueno, hago esta que, digamos, para mí es fácil, aseguro este punto y así, así, así. Pero, pues, no. Por ejemplo, a mí la primera que me apareció, o sea, eran 3 preguntas y el tiempo total era 1 hora con 25. Y la primera ni la pude resolver y me llevó como 1 hora. Venga, o sea que en cierta forma hay tiempo en las preguntas, hay un tiempo para la pregunta. No, el tiempo como tal es 1 hora y 25, ya uno verá cómo lo reparte.
Ah, ya le entiendo, sino que no hay forma de devolverse, o mejor dicho, devolver otra vez y rectificar, Sí. como hace uno normalmente. Ah, no, no. Entonces, pues nosotros hablamos con él ¿Y y qué él le dijo dijo? que no, que pues que él lo hacía de esa forma, básicamente porque era como una forma en la que él podía como prevenir más o menos el plagio. Cuando le pedíamos explicación de cómo eso prevenía el fraude, no nos Sí, supo dar la explicación. eso no tiene sentido, eso no, no. Exacto, no. Sí, o sea, pues, Y además cuando pues, tratamos de hablar algo con él y buscar como una solución, pues yo casi no le hablo porque mientras uno habla, él no escucha, sino que se pone también a hablar al mismo tiempo, entonces nunca se llega a nada. Y eso es como molesto porque cuando él empieza a hablar, uno sí guarda silencio y escucha todo lo que él tiene por decir. Pero cuando llega el tiempo de uno, entonces él no escucha a nadie y siempre quiere Él, terminar. a él no le gusta escucharnos, siempre, o sea, es muy cerrado a lo que él piensa. Y Ya le- sinceramente la dificultad, sí, pues digamos, los ejercicios que nos puso, creo yo que a comparación con la explicación que nos dio en clase, tal vez no, no era no, como proporcional. Y o sea, comparado con el parcial también aumentó mucho la dificultad. bueno, muchachos, mire, bien, todo eso está bien. ¿Me lo pueden mandar al correo? Para yo mandárselo a Oscar y hablamos con Oscar, pero que sea cierto. La vez pasada les dije y no me lo mandaron. Mándenme. Yo puedo tener esto aquí guardado, grabado, pero me queda más fácil que ustedes me manden un correo sencillito, un correo no tan grande y yo trato de hablo con Oscar porque es que hemos tenido problemas con los profesores de cálculo, no solamente ustedes, ¿ya? También en otros programas hemos tenido problemas, ha habido mucho problema con cálculo y el profesor Duque, que es el director de matemáticas, pues se está encargando de eso, ¿no? Digamos. Pero, la verdad, pero profe, la verdad no opino mucho que sea más como en general a los profesores de cálculo, sino ese en particular. Yo por lo menos desde mi experiencia, Ya. gente externa a la universidad e incluso de mi trabajo que dan clase, pues, digamos, en la autónoma y han tenido clase con él, de una vez me advirtieron que él no era como recomendado como para empezar a ver cálculo 1. Ya le entiendo. Y, Estamos prevenidos ahí con el hombre. Y creo que no he sido el único al que le han dicho algo así respecto a este profesor referente que tenemos. Yo tengo compañeros en la Santiago que ven con él de química y que ven pues cálculo en la carrera de química y tampoco también se quejan de lo mismo, de que Zambrano no es un profesor para dictar cálculo 1. Para empezar. No, mano, qué problema. Y nos tocó a nosotros, mejor dicho. Va a ser que otros sí tengan otros diferentes, pero nos tocó a nosotros. También, pues por lo menos yo estoy un poco asustado porque ya lunes es el parcial. Entonces yo no me imagino cómo hacer eso. Además, profe, Sí, Lina, sí. él hizo un comentario con una actitud muy fea, porque nosotros habíamos tenido una discusión sobre que estaba mal redactada una de las preguntas del parcial, ¿no? Anteriormente. Y unas clases después llegó y nos dijo algo así como que él iba a calificar la mitad lo del parcial que se presentara y la mitad lo que nosotros justificáramos y lo que participáramos en clase, y que sí, que esos iban a ser los porcentajes, y les preguntamos que por qué, pues si eso no era lo que habíamos establecido, y nos respondió, ¿qué fue lo que nos respondió? Es que nos respondió de una vez que no, porque él había dicho que lo así como tal. ¿Cómo calificar? Ajá. Tal cual dijo. Y además nos dijo que él decidía como profesor quién merecía pasar y quién no merecía pasar, así con esas palabras. No, entonces, pues, para hacerle comentarios o algo así, cuando él dice que él tiene la autonomía de decir quién merece o quién no merece pasar, pues es un poco difícil. Eso debería ser es por las notas, no porque él cree que él sí, el otro no, es por cómo le va en cálculo. Ya lo entiendo. ¿Ustedes han tenido cuántos parciales? ¿2 me dicen, Lina? No, el lunes uno. es el segundo. Uno y el lunes es el segundo. El lunes hacen el segundo. Ok. Sí. Bueno, muchachos, ahí nos tocaría hablar con Oscar para que nos comuniquemos con la gente de allá. Ya yo noté aquí el nombre del profesor Zambrano, pero sí necesito que ahora o una noche, como quieran, mañana me manden ese correo. ¿Listo? Eso sería un correo. No, a Raúl.Gutiérrez. Sí, pero, o sea, ¿sería uno en nombre de todo el grupo? Sí.
pueden hacerlo uno en nombre de todo el grupo, entonces ahí escriben. Profesor, en nombre del grupo, o sea, ¿están de acuerdo todos? Entonces, en nombre del grupo, nos está pasando este inconveniente, yo se lo comunico a Oscar. Inclusive se lo podemos pasar a Mónica Consuegra, la coordinadora, ¿ya? Para que hablemos, pero la idea primero sería hablar a Oscar, que hable primero allá con la coordinación, a ver qué está pasando allá, ¿ya? Que haga Oscar la petición, que es el director, entonces Oscar puede hacer la petición directamente. Sí, aquí me están diciendo que hacer encuestas. Ustedes lo podrían hacer, lo que pasa es que si lo necesitamos rápido, como tienen examen el lunes, entonces sería pues que nada, que todos estuvieran de acuerdo y entonces uno solo me puede mandar el correo, no hay problema. ¿Ya? O uno solo con copia a los que están de acuerdo también, puede ser. ¿Ya? Sí, porque también hay gente que está en desacuerdo, pues tampoco los vamos a involucrar a ellos. Exactamente. Exactamente. Entonces, el que lo vaya a escribir, la persona que lo vaya a escribir, ya yo voy a escribirlo porque yo lo redacto, entonces le manda copia a los que estén de acuerdo y se la mandamos a Oscar, ¿les parece? Ok. Pero ahora, muchachos, háganlo porque si no nos quejamos ahora, más tarde ya va a ser muy complicado, ¿ok? Sí, pues y también sería como para que lo tengan en cuenta para próximos semestres. No, yo voy a... que no les toque con... Sí, porque voy a lo estar tenemos en ingreso. Bueno, muchachos, otra cosa. Acuérdense que ustedes tienen la evaluación, ¿no, muchachos? Ustedes pueden entrar en la evaluación y colocar las sugerencias. Eso también es muy importante. Eso te iba a decir. Yo ya entré y sí deja calificar a los normales, los de la carrera que ya. Sí. Pero por lo menos yo estoy en inglés 2 y a la inglés no me deja. Y a la deporte tampoco. Sí, a mí tampoco, a esos dos no. Las materias pasan ya, pero las que son así de matricular no, todavía no se puede. Listo, muchachos. Bueno, entonces escríbanme, mándenme, mire, por favor, se los pido para ver si yo les puedo solucionar eso. Me mandan una fotito, si pueden mandarme hacen un print chip y me lo mandan a mi correo @raul.gutierrez. Profe, mire, no pude entrar a evaluar. Le mando sin tanta cosa, listo, le mando la foto para ver si mandamos eso allá a coordinación. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, mándenme eso entonces y miramos a ver cómo les puedo ayudar yo con Oscar. ¿Ok? Bueno, pues. Bueno, muchachos, muy buena suerte, que estén muy bien, sigan estudiando. Mucho juicio, seguimos hablando entonces. Bueno, hasta luego, pues que estén bien. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao. Igualmente. Hasta luego. Ok, hasta luego.